Hola. Bienvenido a Lexora. Aquí encontrarás contenido diseñado especialmente para estudiantes de derecho como tú. En este canal, hacemos que estudiar sea más simple y efectivo, con clases cortas, claras y completas, basadas en los planes de estudio más importantes de México. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este viaje para dominar el derecho. En esta clase, vamos a hablar sobre el status familiae, uno de los conceptos fundamentales del derecho romano, que nos ayudará a entender cómo funcionaba la estructura social y jurídica en la antigüedad. En primer lugar, recordemos que el derecho romano organizaba la posición jurídica de las personas, en tres niveles o pilares: el status libertatis, que distinguía entre libres y esclavos; el status civitatis, que identificaba a los ciudadanos romanos frente a los no ciudadanos; y finalmente, el status familiae, que será nuestro enfoque de hoy. El status familiae no solo definía el lugar de una persona dentro del núcleo familiar, sino también su grado de autonomía o dependencia frente al pater familias, el jefe de familia. Este jefe, además de ser una figura de autoridad doméstica, representaba una pieza clave en el sistema jurídico romano. Pero, ¿por qué es tan importante este concepto? En Roma, la familia no era solo una unidad social como la concebimos hoy, sino también un ente jurídico y económico con profundas implicaciones legales. Esto significa que el estatus de cada miembro no solo determinaba su posición dentro del hogar, sino también su capacidad para actuar en la sociedad romana. En esta clase, exploraremos dos categorías principales dentro del status familiae: las personas sui iuris, que tenían autonomía jurídica, y las alieni iuris, que dependían totalmente del pater familias. A través de estas distinciones, podremos comprender cómo se organizaba el poder y la autoridad dentro de la familia romana. Primero, veamos qué significa ser sui iuris. Esta categoría se refiere a las personas que no estaban bajo la autoridad de ningún otro miembro de la familia. El ejemplo más destacado es el del pater familias, el jefe del núcleo familiar. El pater familias no solo tenía autonomía jurídica, sino también el control absoluto sobre los bienes familiares, sin importar quién los hubiera adquirido. Además, ejercía poderes legales sobre los demás miembros de la familia mediante figuras como la patria potestas y la manus. Es importante mencionar que, aunque una mujer podía ser sui iuris, si no estaba bajo la autoridad de un varón, no se le reconocía como jefa de familia. Por ejemplo, una viuda sin hijos varones bajo su tutela sería considerada sui iuris, pero su capacidad jurídica estaba limitada en comparación con la de un hombre en la misma condición. Por otro lado, tenemos a las personas alieni iuris, que eran aquellas sometidas a la autoridad del pater familias. Estas personas carecían de independencia jurídica, y estaban subordinadas a las decisiones del jefe familiar. Dentro de los alieni iuris, encontramos varias categorías importantes. En primer lugar, vamos a mencionar al filius familias. Este era el descendiente legítimo del pater familias, quien permanecía bajo su autoridad durante toda su vida, sin importar su edad o estatus económico. Un ejemplo sería un hombre de 40 años que, aunque casado y con hijos propios, continuaba sujeto a la patria potestas de su padre. Incluso los bienes que administraba, como el peculio, pertenecían al jefe de familia. En segundo lugar, vamos a mencionar a la mujer bajo manus. Las mujeres que contraían matrimonio con manus, quedaban bajo la autoridad de su esposo o del pater familias de éste. Esto significaba una transferencia de dependencia del padre al marido, o a su familia. Finalmente, vamos a mencionar a las personas sin causa mancipi. Aquí encontramos a individuos que eran sometidos como garantía de obligaciones del pater familias, o como consecuencia de haber cometido un delito. Un ejemplo sería un hijo entregado en noxa, es decir, a otra familia, para reparar un daño causado por un delito que cometió. Como pueden ver, estas distinciones entre sui iuris y alieni iuris eran fundamentales para la estructura del derecho familiar romano. Mientras que los primeros gozaban de independencia, los segundos vivían bajo la autoridad del pater familias, quien actuaba no solo como líder del hogar, sino como una figura clave en el sistema legal y social de Roma. Entonces, como pueden apreciar, la distinción entre sui iuris y alieni iuris no solo tenía implicaciones jerárquicas, sino también económicas y legales. Los bienes de los alieni iuris pertenecían al pater familias. Por ejemplo, si un filius familias adquiría riqueza a través de su trabajo, estos bienes se incorporaban al patrimonio del jefe familiar,
y la autoridad del pater familias era vitalicia y absoluta, aunque en épocas tardías se moderaron algunos de sus aspectos más severos, especialmente en lo referente al castigo de los filios. E incluso, el status familiae influía en otros aspectos del derecho, como por ejemplo en la capacidad jurídica, ya que los sui iuris tenían plena capacidad jurídica, mientras que los alieni iuris dependían del consentimiento del pater familias para realizar actos jurídicos. Y además, solo los sui iuris podían recibir directamente una herencia. En el caso de los alieni iuris, cualquier herencia que recibieran, pasaba automáticamente al pater familias. Para finalizar esta clase, vamos a ver las transformaciones del status familiae. Hemos aprendido que el status familiae determina la posición de una persona dentro de su familia en el derecho romano. Pero como toda estructura legal, este status no era fijo, podía transformarse por diversas razones. Veamos cuáles eran las principales formas en que se modificaba esta condición. La primera causa que podía cambiar el status familiae era la muerte del pater familias. En este caso, los alieni iuris, como los hijos bajo la patria potestas, podían convertirse en sui iuris, adquiriendo plena autonomía jurídica. Por ejemplo, un filius familias que dependía económicamente de su padre, pasaba a ser el nuevo jefe de su propia familia, tras el fallecimiento de éste, asumiendo derechos y responsabilidades sobre el patrimonio, y los miembros que dependieran de él. Una segunda transformación importante era la emancipación. Aquí, un filius familias podía obtener la condición de sui iuris, si el pater familias decidía liberarlo de su autoridad. La emancipación era un acto solemne y voluntario, que marcaba la independencia jurídica del hijo, permitiéndole administrar su propio patrimonio, y tomar decisiones sin la intervención del jefe de familia. Por último, tenemos el caso de la adopción, que podía modificar el estatus tanto de personas sui iuris como alieni iuris. Por ejemplo, una persona sui iuris podía pasar a ser alieni iuris, si era adoptada por otro pater familias. Este cambio no solo significaba una nueva relación jurídica dentro de la familia, sino también la transferencia de derechos y obligaciones al nuevo jefe familiar. Estas transformaciones del status familiae no solo reflejan la flexibilidad del sistema familiar romano, sino también su carácter dinámico, adaptado a las necesidades jurídicas y sociales de cada época. Cambios como la muerte del pater familias, la emancipación o la adopción reconfiguraban las relaciones dentro de la familia, manteniendo su importancia central en la estructura del derecho romano. Y así llegamos al final de esta clase. Espero que te haya sido útil y que ahora tengas una mejor comprensión de este tema. Si te quedaron dudas o tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en los comentarios. Siempre estamos atentos para ayudarte y responderte lo antes posible. Recuerda que en nuestra página web, lexora.com.mx, encontrarás más recursos para complementar tus estudios. Y como agradecimiento por llegar hasta aquí, en el primer comentario de este video te dejamos un enlace directo a un resumen completo sobre este tema, que podrás consultar o descargar. En Lexora, nos sostenemos gracias al apoyo de estudiantes como tú. Cada donación o membresía nos permite seguir creando contenido educativo accesible y de calidad. Si puedes y quieres apoyar nuestro proyecto, seremos infinitamente agradecidos. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con otros estudiantes de Derecho. Tu apoyo hace una gran diferencia.